Bursátil con Jennifer Ortiz. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta edición estelar de NotiVoz. Información responsable, estamos en el segmento Reporte Bursátil de todos los miércoles y está con nosotros Nadir Zavallos, analista de finanzas corporativas del puesto de Bolsa Invercasa. Siempre bienvenido, Nadir, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jennifer. Vamos a continuar hablando de este tema tan importante y es la valoración de las empresas. En tu visita anterior hablábamos del método de valoración a través del balance general. Hoy queremos hablar de otro método a través de los múltiplos. Exactamente. Explícanos primeramente el concepto de los múltiplos. Correcto. Buenas noches, amigos televidentes de Reporte Bursátil. Como decía Jennifer, en esta ocasión dando continuidad al tema de los estudios, los métodos de valoración de empresas, vamos a continuar con lo que son los métodos basados en los múltiplos para efectos de hacer valoraciones de empresas, negocios y proyectos de inversión. En nuestra ocasión anterior de Reporte Bursátil definíamos lo que son los métodos basados en el balance general. Explicábamos y hacíamos algunas inferencias acerca de estos métodos y cómo son utilizados en el ambiente de la finanza a efectos de hacer proyecciones y valoraciones de empresas. En esta ocasión en particular, siempre dentro del tema de las valoraciones, vamos a continuar con lo que es el método basado en los múltiplos, ¿verdad? Para hacer valoraciones. Un múltiplo por lo general es cuando se trata de determinar un número o un valor de una variable aplicado a nuestra empresa y luego básicamente el estudio consiste en compararla con otros resultados o variables que obtenemos de información del mercado. Es básicamente comparar nuestros resultados como empresa con las otras empresas que también operan en el mismo mercado. Correcto. Los métodos de valoración por múltiplo, vale mencionar que están entre los métodos más comúnmente utilizados por los analistas financieros al momento de realizar estudios de valoración. Son muchos los métodos y hay algunos que son muy comunes, como por ejemplo el PER, Price to Earnings Ratio, o al castellano la razón precio-beneficio. Igualmente podemos tomar en cuenta el EBITDA, que son las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y otras más. Lo importante es que dependiendo la empresa o sector económico en la cual estemos trabajando, para cada empresa habrán los distintos múltiplos que le son aplicables al estudio en cuestión. ¿Cuáles son las ventajas de una valoración de empresa a través de este método de múltiplos? Las ventajas de realizar una valoración de empresas a través del método de múltiplos consiste en que a través de este método podemos tener una idea clara de cómo está la empresa en relación a las variables de mercado, si está siendo más eficiente, si está siendo menos eficiente o si se encuentra cerca del promedio del mercado. Básicamente competitividad. Correcto. En este sentido podemos definir básicamente la existencia de tres tipos de métodos de múltiplos existentes, ¿verdad? En primer lugar tenemos los métodos basados en la capitalización, que viene a ser el valor del patrimonio de la empresa. Estos métodos son los que resultan más fáciles de aplicar y de entender y parten del supuesto o la idea general del valor de las acciones, que por lo general es un valor de mercado sobre distintos ratios, indicadores o variables que puedan ser las utilidades, el cash flow generado por la empresa, el mismo patrimonio, las ventas, el porcentaje de participación del mercado, el número de clientes, cantidad de unidades producidas, etcétera. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de valoración aplicado a un banco o una institución financiera, lo más lógico y conveniente es tomar la variable del patrimonio como variable de referencia. E igualmente, si estamos haciendo un estudio de valoración aplicado a una empresa de giro comercial, ¿verdad? Lo más conveniente en este caso sería tomar variables como las ventas, participación de mercado y otras variables de actividad. Es decir, las variables que se toman en cuenta están en dependencia al giro del negocio. En segundo lugar tenemos los múltiplos basados en el valor total de la empresa, que son muy similares a los múltiplos basados en el patrimonio, con la diferencia de que, a diferencia del valor del patrimonio, se incluye la deuda financiera neta de la empresa, es decir, la inversión total en capital que posee la empresa. Y se toman en consideración variables de resultados como el EBIT, que les mencionaba, y el EBITDA. Y un tercer y último grupo de los métodos de múltiplos son los múltiplos relativos al crecimiento. En los múltiplos relativos al crecimiento se aplican a empresas o sectores que por lo general están en constante crecimiento, Jennifer, como por ejemplo
los bienes de lujo y las industrias automotrices, con la particularidad de que en estos estudios en particular se le da especial atención y particular interés a la participación de mercado y, muy importante, a las expectativas de crecimiento que pudieran haber. ¿Es muy utilizado este método acá en nuestro país? Claro, una de las consideraciones referente a los métodos de múltiplo es que son relativos, ¿verdad? Para poder hacer un estudio de valoración basado en métodos de múltiplo necesitamos primeramente tener de primera mano información del mercado. La información del mercado se va obteniendo en la medida que el mercado crece, se tecnifica y se desarrolla, ¿verdad? Podemos decir que en Nicaragua, digamos las instituciones financieras, podemos hacer una que otra inferencia referente al precio del mercado, tal vez no en empresas comerciales, pero poco a poco son cuestiones que se van desarrollando. Ahora, otra consideración que hay que tomar en cuenta es que al momento de hacer un estudio de valoración basado en el método de múltiplo, debemos considerar y tomar en cuenta que nuestro resultado es un número abstracto, único, que por sí solo es muy poco lo que nos puede dar u ofrecer. Es imperativo tomar en cuenta los resultados o las variables de la industria que en un estudio estadístico se conocen como los datos poblacionales del mercado, a efectos de poder determinar la posición o situación de la empresa en nuestro estudio en particular. Muy interesante porque además creo que da una visión más que todo abstracta de la empresa, no meramente el valor propiamente comercial. Correcto. Como se decía en un inicio, los métodos de múltiplos están entre los más utilizados entre los analistas financieros en la actualidad e incluso en países desarrollados como en Estados Unidos y Europa al momento de hacer estudios de valoración. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que un método de múltiplo es conveniente utilizarlo en una segunda fase o etapa de un estudio de valoración, luego de haber realizado un estudio con otro método de valoración, es decir, para corroborar los resultados obtenidos con el primer modelo. En primera instancia, en segunda instancia hacemos una comparación de los múltiplos con múltiplos de otras empresas o industrias comparables a efectos de terminar de afinar y aterrizar el valor de la empresa. Y comparando las dos valoraciones daría un valor mucho más aproximado a la realidad. Entre las dos técnicas se define un criterio. Por lo general se ocupa de segunda, de un método estelar de valoración. Claro, muchísimas gracias Nadir por habernos acompañado. Muy interesante siempre este tipo de temas, principalmente los empresarios que a veces necesitan conocer de estas herramientas que son muy útiles para cualquier acción que quieran realizar en su negocio. Así que muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos.